Cuatro chavos con micrófonos, opinando de todo sin saber de nada. ¿Qué tal, colegas? Esta es la segunda emisión del Creedcast y estamos aquí reunidos con R. Aquí estamos con Chuy. Una J. Y aquí con Dani, aquí presentes. Vamos a hablar de un tema interesante que pues a todos nos va a llegar, que todos hemos pensado en ellos, pero que muchas veces causa miedo. O sea, a todos nos concierne. La muerte. ¿Cómo consideramos la muerte? ¿Cómo les gustaría morir? ¿Cómo consideras la muerte de los demás? Si algo, pues que ya se fueron a descansar, que ya no lo necesitaban, o pues realmente nadie quiere que sus seres queridos mueran. ¿Tú cómo te ves muriendo? ¿Qué legado dejas? Todo eso vamos a abordarlo en esta nueva emisión de Creedcast. Esperemos que les guste. Así que R, me gustaría comenzar contigo. ¿Qué opinión tienes acerca de esto? ¿Qué opinión tengo? Bueno, verdaderamente, para empezar, yo pienso, la forma más personal de lo que yo siento es que no hay vida después de la muerte, no hay absolutamente nada. Hay mucha gente muchas religiones, muchas culturas que evidentemente piensan que después de su muerte pues hay algo más, ¿no? Hay una trascendencia, otra vida, el alma va a algún lado. Yo verdaderamente pienso que no existe nada, ¿no? O sea, todo lo que tenemos es en esta vida. ¿Cómo veo la muerte? La veo como un acontecimiento trágico. Qué triste, porque hay gente que verdaderamente yo creo que no debería morir, pero pues nuestro cuerpo se desgasta, ¿no? Hay gente que la ves, nuestros abuelos, la gente mayor, la ves y dices, bueno, verdaderamente está viviendo una vida que vale la pena seguir siendo vivida. Yo creo que no. Hay un punto en el que tal vez, yo lo digo en este momento porque evidentemente no, soy joven, pero yo creo que llega un punto en el que creces y en el que a lo mejor hay tantas dolencias, tantos dolores, tantos achaques, en el que dices, güey, o sea, de verdad ya me quiero ir, ¿no? O sea, si voy a seguir viviendo como vivo ahora, no vale la pena. Creo que después de la vida, después de la muerte, ¿qué puede haber? Pues absolutamente nada, ¿no? Somos organismos que tienen un principio y un fin y retornamos de donde vinimos, pero no hay más, ¿no? O sea, no hay una conciencia, no hay una mente, no hay un escape, no hay absolutamente nada. Y creo que estaría bien, bueno, al menos algo si me ha servido dentro de la vida que he llevado, pues es sentir eso, porque creo que todo el bien o todo el mal que podemos hacer es aquí. Y lo que hacemos y lo que vivimos, lo que debemos y lo que pagamos, aquí lo hacemos. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es vivir el momento, la gente que está con nosotros, rodearla, hacerle sentir nuestro cariño. Y sabes, la única forma que podemos trascender, porque como te digo, no considero que haya una vida después de la muerte, pues es dejar un recuerdo en la gente que va a seguir viviendo después de nosotros. No hay más. Sonará muy cliché este comentario, pero pues como dicen, la vida es eso que pasa mientras piensas qué hacer con tu vida, ¿no? Es muy interesante, ya que muchos no sabemos que hay que aprovechar, que el tiempo es limitado. Yo no encuentro como que mucha congruencia con las personas que acaban con su vida, y me gustaría opinar sobre eso. Puede ser. Porque si muchos queremos más tiempo, por ejemplo, nosotros estamos, pues, por así decirlo, en un tercio de nuestra vida, tenemos que 25 años, 26 años. Ya vivimos muchísimas cosas, pero aún nos falta vivir todavía lo doble de lo que ya pasamos. Hay muchas personas que terminan su vida jóvenes por problemas que ahora veo que digo, no tienen la magnitud como para terminar tu vida. Pues realmente tienes algún problema, pues deja que suceda, deja que ver cómo vas a salir, pero no es necesario terminar ahí de la vida. Entonces la muerte yo sí la veo como que algunas personas lo toman como un escape. Y yo lo veo como tú dices, un final de un ciclo que tienes que pasar, crecer, reproducirte, vivir tus experiencias. Y es cierto, a todos nos va a llegar, no es como que podamos vivir eternamente, a menos que te congeles como Walt Disney. Pero pinche cabeza ahí, güey. Sí, ¿no? Pero no, pues hay que vivir la vida y cada cosa a su momento, ¿no? No es como que puedas adelantarte y querer vivir experiencias de viejo cuando aún tienes 25, 23 años. Ni tampoco querer hacer a los 18 lo que vas a hacer a los 30. No vas a tener ni el tiempo ni el dinero. O sea, es todo a su tiempo. Pero sí, la muerte creo que es algo, como mencionas, trágico. Nosotros no queremos que mueran nuestros seres queridos. Nadie. Gente de ya grande, pues no debería morir. Nuestros abuelos, incluso nuestros papás. Pero también hay que estar consciente, ¿no? Somos seres vivientes que cumplen un ciclo, cumplen su función orgánica. Más allá de que seamos desarrollados, yo veo el gran problema. Nuestra mente está tan desarrollada que necesita creer en algo que hay después de la muerte. No puedes asimilar que mueres y ya. O sea, tienes tantos recuerdos, tantos pensamientos y tantas cosas tan complejas sucediendo en tu mente, tantas situaciones que no puedes asimilar simplemente que el día que mueras ahí se acaba.
yo siento que de ahí parte mucho el origen de religiones, el no poder explicar qué hay después de que mueres. Entonces, sí, pues la muerte es algo que le va a llegar a todos y que hay que estar consciente de ello, ¿no? Sí. Claro, ¿no? Yo creo que venimos aquí para trascender. Digo, pensamos casi siempre o llegar a esta parte de la eternidad, ¿no? O sea, es lo que buscamos como humanos, llegar a cierto punto de ser eternos, ¿no? Pero, pues sí, la tecnología ha avanzado tanto y los pensamientos y la humanidad y todo el desarrollo de la evolución ha avanzado tantísimo que yo no veo tan lejos, no sé ustedes qué opinen, pero yo no veo tan lejos que ya en un punto seamos nosotros los que demos paso a esta eternidad, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor no nosotros o los hijos de nuestros hijos, sí, ¿no? Como en su momento nosotros pudimos hacer o haber sido los hijos de las bacterias, ¿no? De los microbios que existieron en algún punto de la evolución de este planeta. Nosotros somos esas personas y nosotros, yo de alguna forma, pues viéndolo hacia o imaginando esto, que nuestros hijos de nuestros hijos van a ser algún tipo de robots humanoides que van a ser a fin de cuentas nuestros hijos, ¿no? Sí, y como claro, humanos sí. ya no vamos a existir, pero sí va a haber una esencia de nosotros, ¿no? O sea que van a ser creados, no sé, un tipo de robot o una inteligencia artificial tan grande que a fin de cuentas va a ser, nosotros vamos a ser el padre de ellos, ¿no? Entonces yo creo que la forma de ver la muerte es eso, ¿no? Es trascender de algún tipo de forma o de algún camino desconocido o no, pero esa es la idea, ¿no? Del ser humano, de trascender simplemente desde ver el conocimiento, ¿no? Desde la primera bacteria que pasó ese conocimiento, compartió ese conocimiento poco que tenía a otra bacteria y después una molécula, una célula a otra, y así hasta ahorita, ¿no? Yo creo que nosotros como seres humanos es lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Compartir nuestro conocimiento o el conocimiento que hemos acumulado y que trascienda. Yo creo que la muerte o el fin de la muerte para mí es eso, ¿no? Dejar algún tipo de huella en nuestros siguientes hijos, ¿no? Como dices, es muy cierto lo que mencionas, porque la manera de trascender, de alcanzar esa inmortalidad a través de las generaciones es dejar algo que resalte. Me acuerdo de una frase que sale en la película de Troya, la tradicional, Ajá. donde sale Brad Pitt, en la que al inicio va a pelear Aquiles contra un guerrero de Tesalia que es muy grande, ¿no? Entonces lo mandan a traer con un niño mensajero y el niño le dice, el hombre con el que vas a pelear es demasiado grande, yo no me atrevería a hacerlo. Y entonces Aquiles le contesta, por eso todos olvidarán tu nombre. Tu nombre. Pues esa manera de trascender es hacer algo diferente a lo que hacen todos los demás. Bueno, lo podemos ver en los epitafios de algunas tumbas de gente famosa o gente que ha realizado algo. Por ejemplo, una persona normal va a tener en su epitafio, y no digo que tenga algo de malo, pero pues va a ser una frase elegida en un libro de miles de frases parecidas en la funeraria, en la que dice que fue querido por sus padres, Amado por su familia, por sus hijos, por su esposa, padre responsable, hijo comprometido. muy, muy diferente a un epitafio que puede tener personas, por ejemplo, como Jimi Hendrix, que hizo algo diferente. En su epitafio dice, te esperaré en la otra vida, no tardes, nena. Que realmente refleja cómo vivió él, todo lo que dejó, el legado que dejó, y que yo veo que hay una trascendencia en lo que haces. No sé ustedes cómo se imaginen que dirá su epitafio, pero a mí no me gustaría que sea algo genérico, así de como que amado por su familia, murió tal día, vivió tal No. día. Y recuerdo cómo decía Platón que los mejores epitafios de los guerreros eran los que eran cortos y escritos en prosa, Uh-huh. por el hecho de que la gente que iba caminando por los senderos donde estaban enterrados lo leían y se quedaba en su memoria, era como de, tal guerrero te hizo tales hazañas, ¿no? Entonces muchas veces estos epitafios escritos en prosa se convertían en cantares y eran transmitidos de generación en generación. Eso es lo que menciona AJ, que es lo de qué manera trasciendes, de qué manera eres inmortal y de qué manera superas lo que es la muerte. O sea, la muerte no es como que una limitante en la que tu legado ya Terminó. mueres y se pierde todo, sino que es como cómo te van a recordar generaciones futuras. Eso es. Ahí está, y justamente me recordaba, justamente ayer fue el fallecimiento luctuoso, el día luctuoso de Ricardo Flores Magón, ¿no? Que en su tumba, pues aquí yace un soñador, ¿no? Un anarquista, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Que fue todo un cambio para la Revolución Mexicana y todo fue el elemento intelectual, ¿no? El elemento intelectual de todo el movimiento de la Revolución Mexicana aquí en México, ¿no?
Entonces, es eso mismo que dices, ¿no? Aquí ya es un soñador, un anarquista, ¿no? Que, pues sí, sus palabras hasta ahora se siguen compartiendo en el medio, ¿no? Y con todos los simpatizantes y con todos los que están, pues tienen ideas, ¿no? Con estas mismas de la anarquía, ¿no? Y todo lo demás. Yo quiero que mi epitafio diga puto el que lo lea. No, bueno, eso es como lo que dicen. Es ¿cómo buscas tú trascender? ¿Cuándo muere uno verdaderamente, no? Ajá. Van a decir que esto es una pendejada y evidentemente lo es. Lo es. Por supuesto que lo es. Pero está bien retratada en la película de Coco, ¿no? Es así, puta madre. O sea, uno muere cuando lo olvidan. Sí, claro. Sí, o sea, Disney se fusiló todo lo que era la tradición del Día de Muertos. De hecho, ¿cómo decirlo? La cosmogonía de lo que representa el Día de Muertos dentro de la cultura mexicana antigua, ¿no? Sí, el abuelo quiso registrar el nombre de Día de Muertos. O sea, exacto. Sí, claro. Pero bueno, principalmente era esto lo que acaba de decir Daniel, ¿no? O sea, es como de... Uno muere cuando lo olvidan. Cuando lo que tú hiciste, tus obras, tus acciones, tus frases, tus dichos, dejan de ser parte de alguien más, desapareciste. ¿Por qué? Porque es como si el mundo no te conociera, como si nunca hubieses nacido. Te borraste de la historia, no dejaste ninguna trascendencia, no pasaste a ser parte de esta historia, a lo mejor con H mayúscula, con H minúscula, como la quieras llamar. Pero yo creo que sí, eso es importante, ¿no? Si uno deja algo con lo que siempre va a ser recordado, llámese libro, llámese canción, llámese obra, poesía, ilustración, película, cine, exacto, no, y incluso vámonos vámonos a la microhistoria, relato, fábula, frase, refrán, canción, sí, o sea, es a lo que me refiero. Hay un punto en el que cómo trascender, cómo escapar a esta muerte, cómo escapar al olvido que te genera eventualmente la muerte, porque es un proceso natural. Es a través de esto, ¿no? O sea, por algo que nos distingue como personas, como humanos, pues es esta idea, ¿no? Hay personajes que nunca van a desaparecer dentro de nuestra identidad, dentro de nuestra personalidad o dentro de nuestra historia, como lo quieran ver. ¿Por qué? Pues evidentemente porque siguen estando presentes a través de lo que sea, incluso a través del mito, ¿no? Algo que nunca hiciste o que nunca dijiste, pero que se quedó en el imaginario colectivo, pasa a ser parte de la historia. Y se queda y tú te quedaste como aquel personaje que dijo aquello, ¿no? Entonces creo que la muerte ocurre verdaderamente o dejas de existir, dejas de ser en el momento en el que eres olvidado, en el que no existe ningún registro alguno de lo que hiciste, de lo que dijiste o de lo que pudiste haber dicho incluso, ni siquiera verdaderamente, ni siquiera un hecho comprobado. Pero ese es el momento en el que desapareces de la historia, en el que apareces del imaginario colectivo y en el que te esfumas, ¿no? En el que no dejas ningún rastro de aquello de lo que eres. Sí, claro. Y es que también depende de que destaques entre la actividad que realizan millones de personas. A lo mejor ahorita es muy complicado, hay una sobrepoblación. A lo mejor nosotros con este podcast emitimos nuestra opinión, ¿no? Y cuántas las personas lo van a ver, a lo mejor 100, 200, o a lo mejor 4, 3. Ajá, 4, 3, o a lo mejor mucha gente comparte esta opinión y lo comparten y de repente ya lo vieron 1 millón de personas, ¿no? No sabemos hasta qué punto llegan las redes sociales hoy en día, pero si nosotros nos remontamos a tiempos más ancestrales o de historia más clásica, pues tenemos héroes de la guerra, como por ejemplo en Esparta tenemos a Leónidas, que es una historia muy famosa. Y los 300, ¿no? De Troya tenemos cantares acerca de la conquista de Troya, con Aquiles, la Ilíada, la Odisea. Tenemos grandes generales como Napoleón Bonaparte. Pero ¿en qué punto llega? Es que ellos no eran solos, no es como que fueron y mataron a 200,000 personas. O sea, era el general, era un soldado más. Pero ¿qué hizo para resaltar entre los otros 100,000 soldados que estaban a su lado? O sea, muchas veces olvidamos que fue algo colectivo, que la fuerza estaba en lo colectivo, como su organización, como su manera de pelear. Pero ellos tenían algo diferente, algo que los diferenciaba, que te hace resaltarlos. Y es lo que se busca hacer, como dices, combatir la muerte. ¿Cuántos soldados no murieron y fueron olvidados? ¿Y cuántos otros murieron pero son recordados como héroes? O sea, ¿cuál es la diferencia? A lo mejor hoy en día no te vas a ir a pelear para que seas recordado como un héroe. Creo que hoy en día está más que repudiada la guerra porque se sabe que es una atrocidad, ¿no? Saben todos los horrores que ocurren ahí. Un negocio. Y un negocio sobre todo, sí, claro. Pero a lo mejor en estos tiempos tratamos de trascender de otra manera. A lo mejor tratas de trascender con una obra artística, con canciones,
O simplemente como lo estamos haciendo ahora, tratamos de dar nuestra opinión y ver quién se adhiere, ¿no? quién se adhiere, quién siente empatía por estas palabras o quién está en contra, ¿no? Es algo muy bonito ver que alguien está en contra de tus opiniones porque sabes que hay esa variación en cuanto a argumentos y que no estás polarizado, realmente estás en un debate, no es como que tú te aferres a tus pensamientos y que sean lo correcto, estás abierto a un debate. Y a lo mejor eso puede que trascienda cuando mueres. A lo mejor, mira, estos 3 chavos se juntaban cuando eran jóvenes, hacían estos podcasts y los encuentren, a lo mejor 3 generaciones encuentren nuestro disco duro y digan, mira, se ponían a platicar de sus puntos de vista. En ese momento siento que ya hubiéramos trascendido lo que es la muerte. Es como de, ya influimos a generaciones que van a existir cuando nosotros ya no existamos. Sí, bueno, pues es que la muerte en realidad, visto desde diferentes culturas, representa cosas muy diferentes, ¿no? Yo quiero pensar, por ejemplo, dentro de las culturas judeocristianas, la muerte representa como esa idea de trascendencia, ¿no? Como el encontrar un más allá, un todo perfecto, ¿no? Que está como en línea con esta idea del neoplatonismo o del platonismo, en el que esta vida es imperfecta, ¿no? Está llena de pecado, de tristeza, de penas, de dolores, y que por lo tanto la contrapartida de eso debe de ser un mundo perfecto, ¿no? El mundo ideal, el mundo de Dios, el mundo no terrenal, ¿no? Aquel en el que nos despojamos de todas las necesidades carnales y terrenales y trascendemos en una idea, en una perfección en la que solamente vive nuestra alma y nuestro ser más puro. Estoy muy en contra de esta idea, ¿no? Porque al final representa una apología de todo lo que es verdaderamente la pena, la tristeza, la pobreza, la humillación dentro de este mundo. Y me gusta más, por ejemplo, bueno, viéndolo de una forma genuina, la percepción que tenían nuestros antepasados mexicanos, mexicas, aztecas, como lo quieran llamar, prehispánicos, de la idea de la muerte, ¿no? O sea, era una idea de que es, güey, naciste, cumpliste una función dentro de este mundo porque verdaderamente la cumpliste. Eres un ser como lo eres un árbol, como lo es un animal, como es un colibrí, como lo es una planta. Y mueres, pero no mueres nada más por morir a lo idiota, ¿no? O sea, tu muerte representa la semilla de algo más, o sea, te enterramos, de hecho esa era la idea, ¿no? O sea, el término petatearse, que es muy utilizado en México, pues es que sí, lo envolvían en el petate y lo enterraban dentro de la misma casa. ¿Por qué? Porque esta era la bendición, era una semilla que iba a renacer. Y si renaces, verdaderamente pues hay una transformación de la materia, ¿no? Te conviertes en fertilizante para las plantas, en nutrientes para el suelo. Y eso era una idea muchísimo más bonita y muchísimo más consciente de una cosmogonía que está en sintonía con la naturaleza, una armonía con el ambiente, en la que dices, bueno, sí mueres, pero no mueres solamente por morir, ¿no? Cumples un proceso dentro de lo que significa todo este ciclo de la vida, y no solamente el ciclo de la vida y la reproducción humana, sino el ciclo de la vida y la reproducción. Universo. Exacto. Y que bueno, también era una mitología muy bonita esta, la idea del Mictlán, ¿no? En un proceso en el que no solamente, o sea, no por el hecho de morirte llegas directamente al cielo o al infierno, no, tienes que pasar pruebas que vas a cumplir, vas a poder cumplir o no, dependiendo de cómo hayas vivido tu vida, ¿no? Eso se me hace muy interesante porque sí, el cristianismo es como, fuiste malo, te vas al infierno, o antes, ¿no? Que era la idea del limbo, ¿no? No fuiste bautizado. Sí, o sea, era muy ridículo, ¿no? Es como, creo que tenías que llevar tu carné de que habías sido bautizado como para pasar al cielo o al infierno, ¿no? Entonces, sí, o sea, tiene una idea como muchísimo más compleja, no es maniquea la idea, ¿no? De que solo o eres bueno o eres malo. Quiere decir de cómo viviste tu vida en la tierra. Hiciste esto, hiciste aquello, entonces puedes pasar tal o cual prueba, ¿no? Llegado a un punto es como en el hiciste esto, hiciste aquello. No de si eras bueno o eras malo. Se refiere a que cumpliste tu misión dentro del mundo terrenal. No la cumpliste, no puedes pasar esta prueba. A lo mejor pasaste las anteriores, pero esta no. ¿Por qué? Quiere decir que no cumpliste con todas las virtudes necesarias que eran para vivir una vida humano. Sí, exacto. Entonces se me hace muchísimo más interesante o mucho más rica esta idea de nuestra... Más real, ¿no? O sea, más apegada a la realidad. Bueno, viéndolo desde una perspectiva científica. Deja ¿no? tú más que real, porque pues en realidad pues también era fantasía, ¿no? Sí, claro. Pero que tiene una conciencia o tiene una lección moral muchísimo más compleja y más importante que la que te da la versión cristiana, en la de que, oye, fuiste malo, fuiste adúltero, le robaste 10 baros a tu jefa cuando estabas en la primaria y te fuiste a las maquinitas y en vez de comprar tortillas te pusiste a jugar The King of Fighters, te vas al infierno. No mames, o sea, eso no existe, güey, ¿no?
Entonces era como una idea de que más bien viviste una buena vida, viviste una vida llena de virtudes dentro del mundo terrenal. Tú sabrás, tú responderás, ¿no? No te juzga, no te juzga por lo que hiciste o por lo que viviste. Sí lo hace, pero más bien te lo deja a tu conciencia, tú y a tu criterio, ¿no? No es como al escrutinio público. Entonces, si lo hiciste o no lo hiciste, adelante. Entonces, platícale a tu Xolotl a ver si te deja cruzar A ver qué te dice. el No, Mictlán, ¿no? y yo justamente estaba viendo estas de... Ahora las formas, o sea, los nuevos métodos de sepulcro, ¿no? O de estar sepultado. ¿Mm? O sea, a mí se me hace interesante que, bueno, ya sabemos, ¿no? Cremación y irte a Lo entierro. un entierro común, ¿no? Y ahí estaba viendo esta nueva forma que es, te ponen una cápsula tipo maceta, y te ponen como si fueras un niño, ¿no? Como si fueras un recién nacido, y te siembran, prácticamente te siembran, o sea, todo tu cadáver se queda sembrado, y al pasar del tiempo vas a ser un árbol, ¿no? O sea, ¿qué opinan de esa forma? A mí me parece súper... Me gusta más. Pues es la mejor forma, ¿no? Es la mejor forma de que te hagan un ataúd que es madera, que se va a pudrir a los 10 años y la tienen que sacar y te tienen que echar a la tierra, ¿no? Te vas a la fosa común. Te vas a la fosa común. O sea, yo veo mejor, pues, ¿por qué no un árbol, un árbol de un frutal, ¿no? Cualquier otro tipo de vegetación, ya sea perenne. Ahora, la gente que es muy cristiana, muy católica, pues su mismo libro se los dice, ¿no? Ajá. Polvo eres y en polvo te Oye, convertirás, pero, o güey. sea, fíjate su perspectiva, ¿no? O sea, prefieren mil veces, ¿sabes qué? No, ni te cremes, ¿no? O sea, Ajá, ¿sabes qué? porque Ven la es- cremación porque como son algo las malo. llamas del Claro, infierno, sí, ¿no? claro. Pero es lo que le digo, o sea, pues no que en el libro dice que polvo eres y en polvo te conviertes. La ceniza, ¿qué es? Sino un polvo, ¿no? Sí, Entonces, no. Creo que, bueno, por ejemplo, esa idea de que te conviertas en algo, ¿no? O sea, Algo no solo físico, ¿no? Digo, algo físico, es como una idea bonita de la reencarnación, ¿no? Ajá. Es este es un árbol. Es el árbol el es de el dónde árbol del nació, R, ¿no? De qué se nutrió, imaginas? El árbol, sí. Es de el qué se árbol del nutrió, R. de qué está hecho. Ajá. Pero bueno, o sea, es que si hay gente... Comes una fruta. ¿Por qué esta fruta me sabe a chela? Está sabrosa. No, algo así. No mames, sí, güey, o sea, si eras gruñón, es como de, no, está muy amargo, agria, ¿no? O sea, ¿Por qué está agria? está verde, güey. No, o sea, es que es eso. Verdaderamente yo pienso que la idea es que sí, o sea, es un arraigo como judio-cristiano, Ujú. esta idea de todas las religiones que crean en Jesucristo, en Dios, en Yahvé, como le quieran llamar, tiene ese fundamento, ¿no? En el que somos la creación de Dios y que solamente Él tiene derecho a juzgar en qué nos podemos de convertir, ¿no? Pero verdaderamente creo que, bueno, al menos a mí me gustaría en esa idea, a mí decidir en qué me quiero convertir, Sí, ¿no? sí, no, y ya lo puedes hacer, ¿no? Ya puedes dejar bueno, yo, desde el simple hecho de que te mueres y sabes que yo quiero que todos mis órganos sean Donados. trasplantados y donados a Donados, cualquiera, todos y cada uno. Y ya no lo puedes hacer, o sea, yo creo que desde ahí está bien. Y ahora imagínate a tu muerte, pues después de todos tus órganos, pues ya... Trasciendes. Ajá, trasciende Es lo que habíamos exactamente. platicado hace rato, Claro. ¿no? Por eso yo ahí en lo personal, no, imagínate, bueno, que a mí me donó, no sé si sea hombre o mujer, pero me donó y falleció, ¿no? Yo tengo un trasplante de pues de una persona que fallecida, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Cómo das paso a alguien viva, ¿no? A que Y para alguien viva, mí, claro. esa persona ya trascendió, no la conozco. ¿No yo sabes recuerdo, quién era? yo redacté una carta, me hicieron, bueno, no me hicieron, sino en el hospital cuando me trasplantaron, dijeron, oye, no quieres redactar una carta a los padres de la persona que te donó, no puedes decir quién eres, si eres hombre o mujer, pero la persona que te donó tampoco te podemos decir si fue ¿Quién hombre es? o mujer, pero tú dale una carta, redacta una carta a sus familiares. Yo no, con gusto lo hago, ¿no? Y justamente estaba en los días de terapia intensiva, bueno, después de observación, y en el celular me puse a redactar una carta y con el corazón, o sea, imagínate, ¿no? Para mí, o sea, que Sí, esas, pues, que sus te permitió familias, vivir. que vean esa carta y que digan, o sea, yo redacté qué era lo que hacía, qué estaba haciendo, ¿no? Que en ese momento, pues, qué es lo que voy a hacer, o sea, yo estaba estudiando y redacté, ¿no? Cada parte de lo que yo hacía en ese momento y qué era lo que quería hacer, y darles a entender que para mí esa persona o su familiar, para mí ya trascendió, o sea, para mí esa persona ya se convirtió en una persona que ya no común, como cualquier otra persona que fallece, ¿no? Para mí esa persona ya trascendió prácticamente porque te da espacio o te da, ya se vuelve parte de ti, ¿no? O sea, permitirte todavía seguir de alguna forma viviendo, ¿no? O sea, es a lo que voy. O sea, así tan simple como eso, ¿no? De cuando mueras, donar tus órganos, ¿no? Así, sea cual sea tu muerte, dona tus órganos. Van a servir, esas cada uno de ellos va a servir para algo. O sea, a lo mejor para una persona o para una niña, para un niño, pero va a servir, ¿no? O sea, yo creo que esa parte también la tenemos que
contraponer o contrastar, ¿no? En que no solamente tienes que morir de alguna forma y de esa forma vas a trascender, sino hay miles de formas de trascender, ¿no? sí. Es muy bueno que lo menciones porque no sabes la cantidad de veces que yo he escuchado a personas mayores cuando alguien muere y se toma la decisión de donar los órganos de la persona afinada. Es como, oye, no, ¿por qué lo vas a abrir? Sí, ¿Por qué lo vas a repartir? Es un pecado abrirlo. Estás Sí, profanando ya está su cuerpo, muerto. sí, claro. O sea, Pues sí, si no no es te un quedas así pescado, de- dicen, ¿no? Si no es un pinche Pues, pollo para... No es un animal, digo, pues ¿cómo no te comes a los animales? Si A lo mejor somos afortunados, o a lo mejor no tanto, pero vivimos en una época de transición de pensamiento en la que ya no somos tan conservadores y apegados a la religión. Bueno, que es que no. Pero no. Como te digo, es una transición, Sí, porque claro, es aún, larga. aún hay Sí, personas larga. que son muy cerradas, Sí, exacto. pero como dices, es Claro. una forma de trascender, darle vida a alguien más. ¿Te lo imaginas? Sí, o sea, y ni siquiera tienes que saber a quién le vas a dar vida, y porque eso también sería muy egoísta de tu parte Exacto, de no decir... dices, ay, le voy a dar vida a un ratero, ¿no? Güey, eso te vale 3 hectáreas, O ¿no? ¿A decir, quién le des? ya me voy a morir, para ser buena persona, quiero que le den mis órganos a tal persona. A un o sea, doctor, no, güey, no funciona así, ¿no? sería Sí. algo muy egoísta, pero sí es como mencionas, una manera de trascender, poder facilitarle, o no facilitarle, más bien poder No. brindarle la vida a alguien O sea, que lo necesita y hasta para eso, o sea, Dani, yo me imagino, hasta para eso tienes que tener un grado de conciencia, de saber, simplemente en tus familiares, desde tus familiares hasta tú, tienes que tener un grado de conocimiento, ¿no? De sentido humano, de que tus órganos, digo, no, es que yo quiero que mi hijo, cuando fallezca, que le den sus órganos. Y a lo mejor sí, no, ahorita ya tenemos la parte de que llevar en tu cartera y una tarjetita claro, firmada. sí. Yo la traigo, ¿no? O sea, no me importa que sea trasplantado, de todos modos la traigo, ¿no? O sea, traigo de todos, seguramente mis órganos, los demás que estén bien, van a servir, ¿no? O sea, ya es tan fácil como que tú tengas tu tarjetita de donador y firmada, ya Sí. sea que te pase algo, que ojalá y no a nadie, ¿no? Nunca, pero pues un accidente que pues no sabes, ¿no? En qué momento te va a tocar, pero pues ya dejaste ahí tu firma y tu huella de que, ¿sabes qué? Mis órganos quiero que se vayan a la ciencia o que se vayan al primer hospital. Depende cuál haya sido tu muerte, ¿no? Depende de cómo ha sido tu accidente de muerte, ¿no? Cualquier cosa, la forma de que hayas muerto. Y tan fácil no es como que tengas que tú personalmente ir a... Realmente cuando sacas tu licencia de conducir te preguntan en caso de algún accidente de donación de Pero órganos, no, ¿sí o no? No lo hacen, no es legal. Bueno, es hasta legal? ahorita Yo- tú lo dices, Ajá. porque la última vez que fui a tramitar mi licencia, Ujú. yo dije, sí quiero. ¿Y qué tengo que firmar? No, nada más tu licencia. Y en la licencia no viene. O sea, si tú te mueres, no es, tienes que dejar una carta escrita o firmar tu tarjetita de que sí quieres, de que sí quieres trascender, ¿no? Digo, de que sí quieres. Yo dije, sobre todo si es moto, güey, ¿no? Sí. No, o sea, sí tienes que dejarlo escrito. Saludo para Itálica y Yamaha, ¿no? Bueno, estamos llegando aquí a los 28 minutos de transmisión. Yo creo que vamos a hacer momento de hacer un corte comercial. Un corte comercial. Y irnos directo a las conclusiones, ¿no? Para cerrarla. ¿Quieren cerrar la transmisión? Sí, Bueno, La entonces cerramos, regresando, platicamos un rato más y platicamos llegamos un a momento y conclusiones. llegamos Ok. a las conclusiones finales. Ya saben, aquí está la invitación. Pues si no son donadores de órganos o donadores de sangre, los invitamos a que lo hagan. Claro. Yo casi me desmayo afuera de la universidad, pero vale mucho la pena. Te dan tu Boeing y tu sándwich para que... Y una manzana. Tu manzana. Exacto, entonces nunca sabemos cuándo lo vamos a necesitar, verdaderamente, y afortunadamente hay gente que nunca lo va a ocupar en la vida. Ojalá así sea. Pero pues no sabemos cuántos hermanos, cuánta gente que nosotros conocemos incluso. Y aparte, sobre todo si sus tipos de sangre son muy escasos, adelante, ahí está la... O sea, inclusive no esperarte hasta la muerte, ¿no? Para donar algún tipo de órgano. Digo, si tu familiar o cualquier otro tipo de persona lo utiliza y tú Lo no... necesita. Tú no lo... Digo, todos podemos vivir con un riñón. Así comprobado, ¿no? No necesitamos Sí, todos claro. 2 riñones para vivir. Yo vivo En fin. como con el 30% de mis Ajá, riñones, exacto. gracias al alcohol. Entonces, pues ahí andamos, ¿no? Entonces vamos a un corte comercial Ahí y estamos. regresamos en 2 minutos. ¿Quieres Ahí que vamos. tu banda suene? Es momento de mandar correo. Este es un momento, entonces, para seguir sonando. The Creedcast. Y Creedcast, hablando sobre la muerte. Sí, pues a Tema ver, Dani. interesante. A mí me gustaría regresar de este corte con uno de los artistas que más admiro, que pues, lamentablemente murió, que fue Ian Curtis, vocalista de Joy Division. Yo he seguido su trabajo desde que conocí Joy Division, ¿no? Todos conocimos Joy Division con Love Will Tear Us Apart, ¿no? La canción más icónica. más famosa, más icónica de ellos. Pero una vez que me metí a leer un poco sobre su persona, te das cuenta de todos los problemas que te llevan a un suicidio. O sea, ya que tomamos el tema de la muerte, es importante mencionar el suicidio en los jóvenes,
hoy en día, y porque es un tema del que no se habla, pero que sucede mucho. Es muy común. Y nadie quiere hablar de ello. No sé si muy triste o esta sociedad está muy descolocada en ese tema, pero es algo importante a resaltar. Bueno, Ian Curtis conoció a sus compañeros de banda en un concierto de los Sex Pistols. Importante recalcar eso, ya que pues fueron como que una especie de, pues ya se considera post-punk, ya que tomaron los inicios del punk, empezaron a tocar canciones En Warsaw, ¿no? en Warsaw, después cambiaron su nombre a Joy Division, y lo que resaltó fueron las letras tan oscuras de Ian Curtis, y eso adicionado a su voz súper grave, creaba atmósferas pues muy deprimentes, muy desoladas. Creo que hay que diferenciar mucho las canciones que son tristes, que hablan de desamor, que hablan de alguna pérdida, y de eso pasar a las canciones de desolación, las canciones de depresión, que son muy muy diferentes porque son mucho más profundas, mucho más oscuras. Siguiendo la vida de Ian Curtis, pues él sufría epilepsia, ataques epilépticos que llegó a tener varios en sus presentaciones. ¿Y cómo lo sobrellevaba? Pues con medicamentos. En ese entonces todos los problemas mentales eran vistos de muy mala manera, no se sabía cómo se trataban. Los psicólogos eran para gente que realmente estaba desquiciada, no era como hoy en día, que está más abierto de, si tienes un problema ve al psicólogo y ves cómo lo solucionas, ¿no? Pero no, en ese entonces era más como de medicamentos. Entonces sobrellevó su epilepsia de esa manera. Empezó a tomar ciertas conductas agresivas en su círculo más cercano, principalmente con su esposa. Todo se fue acumulando. Yo lo veo que muchas veces el tema de la muerte en cuanto a suicidios es una acumulación de cosas que no puedes controlar. Estaba pues los problemas con su esposa. ¿Cómo lo solucionó? Pues buscándose un amante, que fue esta Nico Nore. Es muy famosa esa. Era fotógrafa y periodista. Belga. Imagínense, una infidelidad. Luego su esposa tuvo una niña y no fue un buen padre porque de todos modos, sí, soltera, porque él se la pasaba en las giras. Después de esto, pues se le dio la noticia después de su segundo disco que iba a haber una gira en Estados Unidos. Y en sus escritos yo recuerdo haber leído que él escribía que él no esperaba que llegara tanto lo que hacían. Era como un éxito inesperado. Entonces imagínense, él tenía una mente brillante, de una genialidad, en la que muchas veces la genialidad y esa forma de pensar diferente a los demás ocasiona muchos problemas. ¿Cuántos artistas o genios científicos sabemos que eran brillantes y tenían tantos problemas mentales? Y a él se le empezó a juntar todo, ¿no? La presión de tener que escribir más, tener que escribir de mayor calidad. Porque como dijimos ya en otros podcasts, la música es una industria que te pide y te pide más, te exprime. Entonces él tenía más cuando es un éxito repentino del que no sabes lidiar, no es un boom. Entonces imagínense todo lo que se le acumuló. Se le acumuló la infidelidad de su esposa, que no fue un buen padre para su hija, todo lo que fue la epilepsia, los problemas epilépticos que no podía controlar, problemas de salud. Problemas depresivos, y por su manera de pensar, que era pues mucho más brillante que el promedio de las personas, pues eso también te lleva a pensar de más y te lleva a grandes problemas. Y pues ¿qué fue cómo terminó todo esto? Pues como todos ya sabemos, un suicidio en su casa. El suicidio es algo muy, muy difícil de platicar, pero es algo que sí te tendría que platicar abiertamente con todos, porque como decimos, fue una manera de trascender, porque llamó la atención de cómo dejó de vivir cuando estaba en la cúspide, o cuando apenas iba hacia la cúspide. Realmente estaba, pues era como que muy famoso en Europa, pero apenas iba a ser conocido mundialmente, apenas era su primer gira en Estados Unidos. Entonces yo sí veo ahí como, pues él sí trascendió de cierta manera, trascendió con su arte, con su forma de pensar, dejó muchísimos poemas muy interesantes, pero no terminó su vida de la manera que debería ser. No llegó hasta el punto que podía dar su forma de pensar, y terminó todo en un suicidio, creo que a los 23 años me parece. Pues una edad muy corta, nosotros ya superamos esa edad. Pues sí, es una persona de admiración, pero también a la que le debemos reprochar, porque y cualquier persona no debe ser aceptado porque se suicida. No sé, ¿tú qué opinas, R? Pues sí, creo que no es el único ejemplo que tenemos dentro de la historia de la música, ¿no? De suicidios. Pues empezamos con la generación de los 27 y nos vamos desde Hendrix, Brian Jones, y podemos llegar incluso hasta Kurt Cobain, ¿no? A Valentín Elizalde incluso, güey, ¿no? Pero pues eso no fue suicidio. Pero
pues estábamos platicando acerca de esto y una de las historias que a mí me gusta, o bueno, que a mí me interesa muchísimo, es la de Lane Stanley, ¿no? Vocalista de Alice in Chains. Se vio en 1996 que Alice in Chains da su unplug en Brooklyn, Nueva York. Y era una banda que ya no tenía la chispa, ya estaba apagada, estaba en sus últimas, porque pues, Lane Stanley tenía problemas de adicción a la heroína. Y aún así alcanza a dar uno de los mejores conciertos que están televisados, que están registrados. Y a mí lo que más me interesa, bueno, lo que más triste se me ha hecho porque me ha acercado muchísimo esta historia, es pues el cómo hay un proceso de degradación, ¿no? En el que Lane Stanley, o sea, no muere en 96, creo que muere en el año 2000, 2001. Sí, o sea, fue un proceso larguísimo en el que su adicción, en el que el suicidio, la muerte de su novia por una sobredosis, lo afectó muchísimo. Algo que a mí me conmueve mucho es que era una persona que había sido exitosa, ¿no? A pesar de que había venido de una familia disfuncional, se había logrado reponer, y creo que es algo como muy triste porque tú piensas que a lo mejor estas personas habían pensado, y claro que lo pensaron, así como nosotros venimos de ciertas familias y decimos, hay conductas que yo no quiero reproducir en mi familia, ¿no? Que si yo algún día llego a tener una pareja, una esposa e hijos, yo no quiero que eso suceda o sea, yo viví en ese ambiente y yo no quiero que lo tengan mis hijos, ¿no? O quien viene adelante de mí. Y es algo que a lo mejor pues no se le dio la oportunidad a estas personas, ¿no? O que a lo mejor la tuvieron y no pudieron aprovecharla. El caso con Lane Stanley es que desde 1996 y en adelante pues Alice in Chains dejó de dar conciertos por los mismos problemas de adicción que tenía Stanley. Pero a mí algo que se me hace muy triste pues es que él en algún momento llegó a decir, bueno, tenía un proyecto alternativo que era Mad Season, en donde había músicos rehabilitados que lo que querían era, pues bueno, o sea, güey, estás mal, somos de la misma onda, tocamos lo mismo que tú, ¿por qué no te integras a nosotros, te rehabilitas y pues evidentemente vas a encontrar una perspectiva diferente de la vida? Fueron mejor ellos que sus compañeros de banda quienes trataron de desintoxicarlo, ¿no? Él lo llegó a decir incluso, ¿no? O sea, que de Alice in Chains no quería volver a saber nada porque ellos no eran sus amigos. O sea, es algo muy triste porque estamos de acuerdo que la música es una industria y es un negocio, y a lo mejor puedes llevarte bien o no con quienes tocas. A lo mejor son músicos de cámara, a lo mejor son tus amigos, a lo mejor sí son músicos de sesión, los contrataste y tocan contigo y se hace lo que se tiene que hacer profesionalmente y se acabó. Pero creo que el propósito de una banda no es ese, ¿no? O sea, el propósito de una banda es alguien con quien creces, con quienes compartes experiencias, y se vuelve una tensión muy difícil. Por ejemplo, yo lo he visto, ¿no? O sea, muchas bandas terminan mal después de las giras. Pues es mucho tiempo conviviendo con personas que a lo mejor ni siquiera te llevas bien, ¿no? Pero que al final por un evento profesional, por una cuestión de remuneración, o sea, tú estás esperando ganar dinero con una gira, ¿no? No estás esperando tal vez también la fama, por supuesto, pero no estás esperando hacer amigos o otra cosa, ¿no? Al final todo se vuelve una cuestión material, una cuestión de dinero y a lo mejor una cuestión incluso de artística o de expresión, pero que principalmente es eso, ¿no? Entonces sí se vuelve difícil la convivencia con este tipo de personas que a lo mejor no son tus amigos, pero qué mejor que hacerlo con gente que es de tu plena confianza, ¿no? Y con quienes compartes o has compartido experiencias de vida y que es como el éxito, ¿no? Entonces se me hace muy triste que esa idea en la que él mismo dice, no, es que la gente de Alice in Chains ya no es mi amiga, no son mis amigos. Qué triste que gente con la que llegó al éxito, con la que compartió muchísimas cosas, no fueron para acercarse a él o como para tratar de rehabilitarlo, porque también tenían problemas evidentemente de adicciones, pero creo que es algo que es muy, muy triste, porque te habla de que incluso la gente con la que pasas más tiempo en tu vida no es quien te puede ofrecer esa mano para decirte yo te ayudo, ¿no? Se me hace un caso muy triste porque evidentemente Lane Stanley tenía muchísimo potencial, tenía una voz magnífica y participó en muchísimas cosas. Esto me llegó porque apenas vi la película Singles, que la cual se la recomiendo, no porque sea muy buena, sino porque les generará a ustedes algún criterio y alguna perspectiva sobre lo que significaba la generación X en ese momento. Y pues es eso, ¿no? Se me hace una cuestión muy, muy triste que haya terminado una vida tan trágica, porque de hecho yo creo que él tenía esos elementos para decir, creo que se podía sobreponer a esa historia o esa vida que había llevado, a ese hogar desfragmentado que tenía, y que al final pues no supo lidiar con todo el asunto, ¿no? Que al final terminó siendo pues esto lo que fue la gran generación X, ¿no?
que terminó con los suicidios de grandes artistas, ¿no? Incluso lo hemos visto con el suicidio más reciente de Chris Cornell, ¿no? Que también es muy triste porque, bueno, yo pensaba que Chris Cornell ya la había librado, ¿no? Que ya había salido de ese asunto en el que había, no, ajá, en el que, por el cual pasaron Kurt Cobain, Lane Stanley, y el vocalista de Blink 182, ¿no? Entonces pienso que, dije, bueno, ese güey ya la libró, ¿no? Pues al final era una persona deprimida y que no lo mostraba a su misma esposa, y la gente que estaba alrededor de él nos dice era una persona muy alegre, y que nos dice que ese es el otro lado de la depresión, ¿no? Hay que estar muy, muy conscientes de que una persona deprimida puede estar, sí, simplemente es una tristeza profunda que vive dentro de ellos y que pueden ser perfectamente funcionales, y el día que menos lo esperemos desafortunadamente van a desaparecer o van a estar lejos de nosotros por el mismo hecho de que no muestran una señal evidente de decirnos estoy deprimido o me quiero matar, ¿no? Entonces ese es un mensaje también para, pues, la audiencia que nos está escuchando. Es algo muy triste, pero que hay que estar muy, muy conscientes de quiénes están alrededor de nosotros, y que a lo mejor a veces algunas palabras del cómo te sientes, cómo estás, quieres platicarme algo, no están de más, ¿no? A lo mejor parecen un tabú, un cliché, Sí, claro. pero a veces creo que eso es lo que le hace falta a esa gente que necesita una atención, ¿no? Que necesita algo más, y a lo mejor nosotros no sabemos lidiar con ello, pero también tendríamos que saber el cómo canalizar a estas personas hacia una orientación profesional, porque nosotros tal vez no podamos resolverlo, y es un problema que no tenemos ni por qué hacerlo, pero que estaría muy bien que nosotros supiéramos identificar qué personas que están cerca de nosotros necesitan atención o necesitan ayuda profesional. Entonces esa es como mi conclusión. No, yo ahorita he estado muy interesado en esta parte política, de esta parte de los guerrilleros, ¿no? La parte de la lucha social de comunidades a lo mejor rurales, no tan rurales, pero sí apartadas de la ciudad, ¿no? Yo les comentaba un ejemplo de las muertes, ¿no? De Lucio Cabañas, de los maestros de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, La ¿no? O sea, su muerte que fue prácticamente mandada a hacer, ¿no? Pero también está, bueno, o sea, esta parte es muy, muy importante y muy interesante, y cabe señalar que pues es todo un tema, ¿no? La muerte de estos guerrilleros, tanto aquí en México, las guerrillas aquí mexicanas, como otras guerrillas desconocidas, ¿no? A lo largo de otros países, ¿no? Ya sea en Nicaragua, está Sandino, ¿no? Y bueno, todas estas muertes, ¿no? Trágicas que en su momento pues el gobierno mandó a hacer, ¿no? Mandó a mercenarios a matar, a liquidar a todos estos guerrilleros, ¿no? Que buscaban un cambio para su sociedad. Pero yo también estaba pensando en esta otra parte de, no sé si recuerdan esta película de Mr. Nobody, no sé si la han visto. No, yo no la he visto nada. No me suena. ¿Está en Pelis Plus? Seguro que sí. Pero habla justamente de esto que estamos tratando, de la trascendencia en la vida, ¿no? De cómo un ser humano, cómo de alguna o de otra forma trasciende. Entonces esta película trata de un chico que vive todas sus vidas, ¿no? Se llama Mr. Nobody, el chico de los 1000 mundos o de los 1000 universos, porque vive cada una de sus vidas en diferentes etapas, pero las vive todas. Entonces llega un momento en todas esas de sus vidas, en alguna de esas de las que vivió, llega un momento donde ya está en el futuro. O sea, ya es el único ser humano que vive, que tiene una edad ya mayor y que puede morirse, porque en esa sociedad ya del futuro ya todos viven. O sea, ya no hay muerte, ya no existe la muerte. A lo que mencionabas de si podemos llegar a ser robots inmortales. Exacto, ¿no? ya no vive la muerte. Entonces está en su lecho de muerte y ahí lo están grabando. Lo están grabando con un psicólogo, ¿no? Y está con un psicólogo y su audiencia es todo el planeta. Todo el planeta lo está viendo qué va a pasar en su muerte. Ajá. Es todo un show, o sea, es todo un show de que es un evento total. Es un evento de todo el mundo y entonces todos lo están viendo porque es el único ser humano que va a morir. Que se va a morir, ¿no? Entonces es esta parte que te pones a pensar y dices, no mientes, imagínate en el futuro donde ya nadie va a morir, o sea, ya todos van a ser eternos y existe un ser humano que sí va a llegar a esa etapa de la muerte, ¿no? Y está televisado en todo el mundo, ¿no? Entonces esa es mi conclusión, que desde guerrilleros que mandan a matarlo cualquier tipo de desde el gobierno hasta otros tipos de intereses privados, hasta un suicidio, ¿no? O sea, o muertes que pues ni siquiera conocemos o que vamos a llegar a conocer. Esa es como mi conclusión, ¿no? No limitarnos a pensar o a creer que solamente hay un tipo de muerte o un tipo de método para poder trascendernos, sino que hay infinidad de caminos y de veredas, ¿no?
Si realmente pues hay que hacer las cosas que realmente quieres hacer. Por ejemplo, si quieres escribir un poema, escríbelo. Si quieres ir a visitar un país, pues, y necesitas trabajar, trabaja y date el tiempo y ve. O sea, no es como que siempre tengas que hacer lo mismo, seguir una rutina. Trata de hacer algo diferente, que te diferencie y que te haga trascender personalmente. Y que cuando llegue tu lecho de muerte estés satisfecho con la vida que tuviste. No es como que te arrepientas de algo que quisieras hacer. Realmente el tiempo es limitado, eso es lo que hay que tener muy claro. El tiempo es limitado. No puedes dedicarle 40 años de tu vida a una empresa que el día que ya no le sirvas te va a correr, y que todo ese tiempo pues ya lo consumió la empresa y tú te quedaste sin experiencias que pudiste haber tenido en tu vida de manera personal. Eso es muy importante, saber dosificar el tiempo que es para ti y el tiempo que necesitas invertir para poder obtener los recursos para obtener algo que quieres aplicar en ti. O sea, trabajar sabemos que es una necesidad en estos tiempos, pero esos frutos del trabajo no reinvertirlos en el trabajo, sino reinvertirlos en ti. Eso es muy, muy importante. Así es. Esa es como mi conclusión, eso, y sobre todo el apoyo a todos los que veamos mal. Las tendencias suicidas no son como lo pintan, de que eres un morro suicida y que empiezas a publicar cosas. Tristeza, ¿no? Y Facebook tantos estados de tristeza y que me quiero matar. No es cierto, eso es para llamar la atención. Las verdaderas personas deprimidas no publican todo eso. Lo menos que quieren es llamar la atención. Sí, claro. Y entonces hay que estar atentos a nuestros amigos, nuestras personas cercanas, y ofrecerles nuestra ayuda, ¿no? Ofrecer esa atención, ofrecer esa amistad sincera. No es como que te veas muy entrometido en querer meterte en la vida de todos, sino que pues sí, tener amigos cercanos, tenerles confianza y también tú ofrecer tu ayuda. Eso también sería mi conclusión. Sí, a mí me habría gustado mucho que haya un compañero que ya no está con nosotros, pero que tal vez si él me hubiese dicho algo, si me hubiese dicho, amigo, necesito de ti, me habría mucho gustado haberle podido ayudar. Hay gente que seguramente estará en la misma circunstancia que nosotros, que si hay alguien que ya no está con nosotros, pero que creemos que pudimos haber hecho algo, pues creo que también vale mucho la pena, ¿no? El decir, necesito ayuda y nosotros sabremos qué hacer, ¿no? Es lo que digo, también hay que estar bien asesorados. Nosotros no somos expertos, no sabemos lidiar con los problemas que tiene la demás gente, pero el saber responder, ¿no? El saber qué decir, el saber qué hacer, o cómo decirle, ¿sabes qué, amigo? Estoy contigo y si necesitas ayuda, veremos la forma de cómo encontrarla, ¿no? Creo que eso es algo muy valioso. Y que también, ¿no? Como lo hemos dicho, o sea, hay que ser empáticos con la demás gente, ¿no? A lo mejor para nosotros se nos hace una pequeñez, una nimiedad, algo que diríamos, yo no moriría por ello, pero no sabemos cómo es la demás gente. Cada cabeza es un mundo y creo que eso hay que ser muy conscientes de ello, ¿no? Entonces, pues ese es mi consejo, ¿no? Que estemos al pendiente, como ya lo has dicho, Dani, que estemos al pendiente de la gente que queremos, que está cerca de nosotros, y que verdaderamente seamos nosotros alguien quienes no juzguemos a las demás personas, y que si hay alguien que tiene problemas, que verdaderamente seamos nosotros a quienes se puedan acercar, y que nosotros también sepamos reaccionar ante un evento como tal, ¿no? Eso me recuerda mucho a que si nosotros también tenemos un problema, es no tener el miedo de acudir a alguien de confianza. Sabemos que teniendo un problema te sientes la persona más solitaria del mundo, que no puedes acudir a nadie, pero no es cierto. A lo mejor por problemas no puedes acudir a tus padres o porque nunca ha habido esa confianza, pero siempre va a haber un amigo dispuesto a escucharte. Y si no, puedes contárselo a cualquier persona. Realmente es un tema que debes sentir empatía y que debes tratar de ayudar. Y ya si queda en el aspecto personal, pues tratar de desarrollarte como persona, para que cuando llegue el momento de tu muerte no te arrepientas de nada. Me acuerdo mucho de una canción que se llama Desde mi tumba de Paradoxus, que habla sobre todas las etapas que tenemos en la vida y cómo se van desperdiciando conforme vamos pasando las etapas. Por querer planear la siguiente etapa de la vida, Sí. desperdiciamos en la que estamos. En esta canción de Paradoxus, él menciona que ya cuando está en su lecho de muerte, se le revela a una persona que siempre estuvo al lado de él, y esta persona era él mismo, o sea, su verdadero yo. Por cuestiones de sociedad, por cuestiones de pensamientos en esa etapa de tu vida, nunca te diste cuenta que tenías a ti mismo para desarrollarte, para encontrarte, y pues en tu lecho de muerte ya te das cuenta y te diste cuenta que no. Y era muy tarde. Ya es muy tarde, ya no tienes el tiempo exactamente.
Entonces, pues, así veo yo la muerte. Tienes que desarrollarte, vivir la vida porque es un tiempo limitado y tratar de que cuando llegue el momento, no esperar que haya algo detrás de la muerte, que haya algo después, sino estar satisfecho con la vida que tuviste y haber dejado algo que haya trascendido, ya sea pues algún poema, alguna canción, tus acciones, una enseñanza, lo que mencionaba Chuy de donar tus órganos y darle vida a alguien más. Hay muchas formas de trascender y yo así veo la muerte. No es como el fin de algo, sino como El cambio a algo. el cambio de algo y qué dejaste a lo largo de tu vida. Me gusta. Está muy bien, sí, pienso lo mismo. Pues nada, cerramos la transmisión con esto y esperemos puedan escuchar las canciones y las películas que recomendamos la de Mr. Nobody. Mr. Nobody, que es una buena película, la tengo en la lista pendiente. Entonces recomendamos también la canción de Paradoxus, que es Desde mi tumba. Y pues también la recomendación completamente abierta de pues cualquier libro que hable de la historia de Joy Division, ¿no? La película. La película de Control, Control. que ha sido pues ha sido criticada porque no refleja realmente la vida de Ian Curtis. Sí, es la perspectiva es de la Debbie, perspectiva ¿no? de su esposa, Debbie. Pero pues es una buena referencia para ver los problemas que tiene alguien con epilepsia, depresión y que todo se le junta. Es una buena referencia, es una muy buena película, yo la recomiendo. Bueno, también una buena recomendación es, apenas recientemente vi el documental de Cobain, 2015, es una producción de su ex esposa, Courtney Love, y de su hija Frances Cobain. Pero véanla, es alguna reflexión interesante acerca de la personalidad de Kurt Cobain y que nos habla mucho acerca de la depresión y de pues la cuestión personal, ¿no? De cómo veía él la vida. Y bueno, también creo que está su diario. Y aparte teníamos acá también una recomendación acerca del libro de Bernard Sumner, acerca donde habla la historia de Joy Division y también pues también cómo vivió el suicidio de Ian Curtis. Y pues también que llegan a ver algunos videos que están aquí en YouTube de Tony Wilson y cómo habla acerca también del suicidio de Curtis, ¿no? Que mucha gente se ha querido deslindar acerca de pues es que fue una decisión personal, nosotros nunca vimos nada, nunca lo sentimos, pero pues era gente que era muy cercana a él y que a lo mejor también pudo haber tenido alguna intervención en algún momento, ¿no? Esas son nuestras recomendaciones para que ustedes también las tomen en cuenta. Y pues cerramos con eso esta transmisión, ¿no? Sí, se les recomienda pues cualquier lectura que te haga reflexionar sobre el tema, ¿no? Es un tema que a todos nos va a llegar la hora, no es un tema que debemos evadir, debemos estar conscientes y pues no es algo como que sea ajeno a la humanidad, es algo que ha sucedido desde que somos seres vivos. Entonces hay que estar conscientes. Si a ti te reconforta pensar que hay algo después de la muerte, si hay reencarnación, es válido. Si te vas al cielo, pues es una manera de pensar muy personal y que se respeta, que se puede entrar en debate y que también debes respetar otras posturas. Pues es en lo que yo concluyo. Con eso se cierra la transmisión de Critcast. ¿Algo más que añadir, R? Absolutamente Pues nada, creo que estaba perfecto. Está y pues muy bien. muchas gracias por habernos escuchado. Déjenos sus comentarios, ¿están de acuerdo o no? Ajá. Comentarios, que se arme el debate ya Sí, en ¿no? los comentarios. Aceptamos chingadazos, patadas y puñetazos. Y si es un tema serio, nadie quiere que se mueran nuestros seres queridos y mucho menos morirnos nosotros. Entonces, compartan, realmente compartan opiniones, compartan el video, apoyen a que esto crezca. Nos vemos en la próxima transmisión. Nos vemos. Ahí estamos.